Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte, bueno, con su cita diaria con la actualidad, con las noticias de Tele7, de esta casa. Queremos contarles muchas cosas y queremos que nos acompañen durante este ratito, aquí en directo, ya lo saben. Vamos a empezar, pues bueno, pues con lo que toca, con la actualidad, nos guste o no. Bueno, pues la incidencia del COVID-19 sigue en aumento y ya se están dando pues esos pasos. No nos podemos quedar atrás ya en el resto de Europa. Hay incluso, por ejemplo, como Austria, ¿no?, que bueno, pues han decretado ese confinamiento general. Es recomendable que solamente se salga para lo básico, pues para trabajar o para hacer alguna compra. Y en nuestro territorio, el Ministerio de Sanidad ha actualizado el famoso semáforo COVID-19 con nuevas medidas restrictivas y de limitación que afectan, bueno, pues como siempre, ¿no?, a la hostelería, y esto es para frenar el número de casos que va en aumento. Tras este fin de semana que hemos visto, bueno, yo creo que más que menos se ha salido a dar una vuelta, a dar un paseo, a bajar a su mascota, o se ha dado un paseo por su municipio, pues ha visto la gran cantidad de gente, aglomeraciones en muchas zonas. Pues bueno, ya se lo hemos contado, ayer mismo lunes se han notificado más de 15.000, casi 16.000 nuevos contagios, 22 fallecimientos y una incidencia de 132 casos por 100.000 habitantes. Una realidad, como decimos, nada favorable si tenemos en cuenta que dentro de poquito llega el puente de diciembre, la Inmaculada, la Constitución, que bueno, pues mucha gente tiene ese puente, tiene varios días libres y bueno, pues se escapa y se quiere ir a disfrutar de sus vacaciones o sus días libres, y va a ser un momento también complicado, además de las fiestas navideñas, cenas de empresa y demás, que también, bueno, pues invita a tener esa mayor concentración de gente y esas aglomeraciones. Bueno, pues la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial de Salud, bueno, ha redactado un nuevo borrador que irá comentando, y bueno, pues ha retocado hoy mismo bueno, pues un documento que bueno, pues va a servir para poder luego las comunidades pues adoptar esas medidas o no. En el nuevo documento se expresa claramente, y esto es algo que ya los venimos contando y que ya lleva tiempo, pero bueno, recuerdan el uso obligatorio de mascarilla en los interiores, también la distancia física entre las personas, y también la prohibición, recuerdan, de fumar en terrazas, así como beber y comer en espacios públicos cuando no sea posible mantener esa distancia de seguridad. Hay otro nivel de alerta, como comentamos, este semáforo, que bueno, pues quieren limitar el aforo. Antes era el 50%, ahora el 75%, y no se podrá ni comer ni beber. Y en el caso del nivel 3, en cuanto a hostelería, el aforo será del 50%, y si se escala hasta el cuarto escalón, ¿no?, de esa tabla, pues podría decretar el cierre. Son limitaciones, como decimos, de aforo en la hostelería, y bueno, pues también invitando al teletrabajo siempre que sea posible. Seguiremos informando y les comentaremos todos los detalles, que este es un primer borrador, y bueno, pues se tienen que poner de acuerdo esta misma tarde, y bueno, pues mañana les contaremos todos los detalles. Como siempre, como cada día, vamos a comentarles o vamos a actualizar los datos que nos llegan desde el Departamento de Educación, informándonos de esa incidencia del virus de la COVID-19 en los centros escolares de Euskadi, de nuestro territorio. En estos momentos, bueno, no hay ningún centro que haya suspendido la actividad presencial, todos están bueno, pues dando esas clases, pero sí hay aulas cerradas, en este caso 109 en Euskadi, en 60 centros educativos. Este es el balance que, como cada día, se va actualizando desde el Departamento de Salud. Vamos, bueno, ayer les contábamos la noticia, era total y rigurosa actualidad. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, bueno, pues tumbó la petición del Ejecutivo Vasco, del Gobierno vasco, de bueno, solicitar, de exigir en los locales de ocio nocturno y en los restaurantes de más de 50 comensales el pasaporte COVID, el certificado COVID de vacunación, esa pauta completa de vacunación. En los tribunales los jueces no dieron la razón al Gobierno vasco, o no dieron la razón a esa petición del Ejecutivo, y ya tenemos las primeras reacciones. En este caso, bueno, pues es la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, la que hace esa valoración en representación del Gobierno vasco al fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la exigencia de ese certificado. Bueno, pues
allá aboga, ¿no?, por la salud general, porque esto se está descontrolando y está subiendo mucho la incidencia y no están de acuerdo, pero ya dicen que van a acatar la orden judicial y que no van a judicializar, bueno, pues una sentencia, aunque ya luego seguiremos hablando de este tema, seguiremos escuchando a la consejera y a otros miembros del Ejecutivo vasco cómo sí van a intentar buscar otras herramientas y esa petición al Gobierno central para que, bueno, les puedan bueno, pues hacer algún tipo de movimiento que les permita frenar en seco este aumento, lo que es en el País Vasco. Tenemos una alta incidencia junto a Navarra que nos sitúa a la cabeza del Estado español. Vamos a escuchar a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que hace esa valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Con respecto al auto del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, queremos mostrar nuestra sorpresa e incomprensión porque, además de opiniones previas conocidas del propio sistema judicial, medidas que en otras comunidades autónomas se dan por buenas, en Euskadi se considera que vulneran derechos fundamentales. El Tribunal dice que su función no consiste en aplicar criterios científicos, técnicos ni médicos, y es por eso que exige, a diferencia de posicionamientos anteriores, que los informes se deben aportar en términos inteligibles y deben justificar, por razones médicas y epidemiológicas, la limitación de derechos fundamentales. Esto es precisamente lo que ha hecho el Gobierno vasco, que es el competente en la aplicación de criterios científicos y médicos, poner en evidencia el riesgo que la extensión de la pandemia supone y proponer las medidas necesarias para su contención. Los derechos que en opinión del Tribunal se vulneran son los de igualdad e intimidad, el de reunión, el de la libertad ambulatoria, las libertades de expresión, creación artística y libre desarrollo de la personalidad, estos últimos relacionados con los karaokes. Para el Gobierno vasco, cualquier persona vacunada o cualquiera que sin estarlo disponga de una prueba PCR negativa reciente tiene garantizados esos derechos. Con respecto a la creciente tasa de incidencia acumulada, el Tribunal considera que no debe aplicarse la medida de manera uniforme en toda Euskadi. Desde el Gobierno vasco se entiende que en una comunidad con alta densidad de población y con un alto grado de movilidad como la de Euskadi, la naturaleza de las medidas propuestas debe aplicarse de manera uniforme para que sean efectivas. Además, en audiencia previa con los sectores afectados se compartió este aspecto. En lo que a la creciente presión del sistema sanitario, hospitalizaciones y UCI, el Tribunal se acoge a que el indicador en estos momentos no es tan grave como en otras ocasiones. Ciertamente, ahora mismo no lo es. Lo que se trata de evitar es que aumente esa presión, pudiendo llegar a comprometer el sistema. Con respecto a la vacunación, el Tribunal recuerda que, con un 90% de población diana vacunada, las consecuencias para la salud se han visto efectivamente reducidas en intensidad y peligro. Pero el Gobierno vasco había previsto esas medidas precisamente para evitar que el 10% de la población no condicione al 90% de la población. El Gobierno vasco tampoco encuentra sentido a que no se deba exigir certificado COVID en determinados establecimientos solo porque al personal o a los menores de 12 años no se les pueda exigir tal documento. En este contexto, el Gobierno vasco considera que, a diferencia de otros tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo, a Euskadi se le limita la posibilidad de adoptar medidas preventivas necesarias para frenar el desarrollo de la pandemia. Euskadi no puede esperar para tomar medidas de este calado a niveles que pongan en riesgo el cuidado de la salud de la ciudadanía vasca, con una alta presión sobre los hospitales y las UCI y con la cifra de personas fallecidas creciendo. Las medidas se deben de tomar antes. Ese era el objetivo de la solicitud realizada al Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, como así lo ha sido desde el 13 de marzo de 2020, al adoptar la declaración de emergencia sanitaria y todas las medidas propuestas y aplicadas desde entonces. Es por eso que, tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, el Gobierno vasco no judicializará esta cuestión, no presentará recurso a este auto.
Lo que verdaderamente es urgente sigue siendo establecer medidas que sirvan para controlar la extensión de la pandemia. Bueno, y damos la bienvenida a nuestra primera invitada de la tarde. Tenemos ya al otro lado a Leire Morales, forma parte de Begira Elkartea. Leire, buenas tardes, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Hola, Kaixo, ¿qué Leire, tal? encantada de saludarte, Kaixo. un placer. Igualmente. Leire, tenemos ya, bueno, ha empezado ayer mismo y hasta el próximo 24 de noviembre que vuelve Cinelab en su cuarta edición, porque me imagino que el año pasado se quedó en suspenso, ¿no?, por la pandemia, pero vuelve con fuerza, ¿no? Durante estos días vamos a poder disfrutar de lo mejorcito del mundo audiovisual y acercándoselo también a los más jóvenes. Sí, eso es. Bueno, el año pasado se llevó a cabo online. Nosotros somos una asociación llamada Begira Elkartea que se dedica a expandir la cultura, sobre todo centrándonos en la audiovisual, como es el cine, videoclips, videojuegos, y lo llevamos al ámbito académico. Entonces, nosotros desarrollamos diferentes actividades que entrelazan esta cultura con la educación, y una de estas actividades es el programa de Cinelab. Entonces, en este programa, que se está desarrollando en estos momentos, tenemos actividades educativas que se llevan a cabo durante los días 22, 23 y 24 de noviembre. Y es para un público joven, o bueno, desde primero de la ESO, en sentido académico, hasta bachiller, universitarios, o bueno, demás instituciones que se centren en las artes, como puede ser escuelas de cine. Entonces, nosotros estamos haciendo este proyecto para combinar metodologías que acercan las obras de nuevos realizadores y nuevos estudiantes de cine y mostrar que junto al cine se puede educar, reeducar, bueno, y aprender muchísimo. Entonces, las actividades nosotros las dividimos entre la mañana y la tarde. Por las mañanas se dedican sobre todo a los centros educativos, que, como ya he dicho, serían sobre todo ESO y bachiller, o, bueno, si los universitarios estuvieran interesados también se podrían apuntar. Y lo que llevamos a cabo durante las mañanas son talleres y masterclasses de la mano de profesionales de este sector audiovisual. Entonces, esto funciona apuntándose desde los propios centros, tendría que llamarnos el centro para apuntarse. Y hay un aforo limitado, por lo que además, bueno, tiene bastante éxito, así que suele haber centros que se queden fuera y para el año que viene, bueno, pues les tenemos en cuenta para que, bueno, ya que este año se han tenido que quedar fuera, el año que viene puedan participar con nosotros. Las actividades este año se van a llevar a cabo en Bilbo Rock y en ECBI, que Bilbo Rock está en el centro de Bilbao, en el casco viejo, y ECBI está en Zorrozaurre, en la antigua fábrica de Artiach. Entonces, nosotros el lunes empezamos y tuvimos a Adrián Nogales y Guillermo Rivas, que son directores de foto y de cine. Y en su taller, bueno, nos enseñaron qué era el stop motion y también una aplicación para poder desarrollar este tipo de películas en nuestra casa. Luego, por otra parte, después de los talleres, todos los días estamos ofreciendo una sesión de películas cortas internacionales que llevan mensajes bien educativos o sociales. Bueno, para educar en valores un poco, ¿no?, a las personas que vengan a verlo. Entonces, hoy por la mañana hemos tenido a Koldo Gutiérrez, guionista, periodista, crítico cultural, que nos ha dado un taller en Bilbo Rock de videojuegos sobre todo educativos y sociales. Ha sido súper interesante, se ha acercado el Colegio Vizcaya, lo han disfrutado muchísimo. Y tras esto se ha hecho la proyección de un cortometraje que hicimos en uno de nuestros talleres de creación multicultural junto con los alumnos que han venido a ver el taller. Hicimos una pequeña película que hablaba sobre los derechos humanos y la salud y sobre todo sobre el COVID y lo que nos ha tocado vivir. Y utilizamos las técnicas del stop motion, por ejemplo, y la rotoscopia, técnicas que solemos utilizar mucho en nuestros talleres porque gustan muchísimo a los jóvenes. ¿En qué consiste, Leire, para la gente que no sabe, ¿no?, esto de stop motion, en qué consiste estas técnicas? Sí, pues mira, el stop motion es una técnica
de cine que, por ejemplo, es muy típica en las películas de Tim Burton o Neil Gaiman. No sé si conocéis Pesadilla antes de Navidad, una película de hace bastantes años, creo que de 1995. Consiste en crear muñequitos, bien sea de papel o de plástico o plastilina, y ir foto a foto mientras movemos los muñequitos. Uh-huh. Es un trabajo muy sacrificado, de muchísimas horas, pero también es un trabajo que hace que podamos desarrollar la película sin apenas presupuesto. Podemos hacerlo con materiales reciclados, podemos darle vida a una bolsa y ese puede ser el personaje principal de nuestro corto o nuestra película. Puede ser un peine, puede ser un teléfono, puede ser cualquier cosa. Y mientras sacamos las fotos va apareciendo como que se mueve o como que habla. Muy interesante. Y han podido, y los jóvenes me imagino que se quedarían con la boca abierta, como has dicho, un éxito, ¿no? Sí. Este taller. Sí, fue un éxito, la verdad es que fue un éxito. También vinieron otros centros diferentes a los de hoy. Estuvo súper bien, los dos ponentes lo explicaron genial para que se pudiera entender. Y sobre todo explicaron eso, que no se necesita dinero ni se necesita ser un gran profesional para llevar a cabo una película así. Realmente lo que se necesita es esfuerzo e interés. Y además es que se aprende muchísimo. Puedes utilizar estas películas para hablar cualquier tema que a ti te preocupe, cualquier tema social. Es una técnica muy utilizada cada vez más, que el problema que tiene es que necesitas mucho tiempo para desarrollar la película, pero por todo lo demás es que son todo ventajas y a los chavales les encanta, siempre les ha gustado mucho. ¿Y qué queda para estas jornadas? Para hoy 23, hoy martes, y mañana, que es ya cuando se termina, ¿no? Cuando concluye CineLab. Sí, mañana es el cierre. Hoy por la tarde vamos a tener en la ECBI un taller de Anne Picaza, actriz, ilustradora, que es la protagonista además de la película Nora de Lara Izaguirre. Sería la segunda película de Lara Izaguirre, la primera fue Un otoño sin Berlín, y en esta segunda película, pues ha escogido de protagonista a Lara Izaguirre. Es una chica con la que ha hecho muy buen equipo, se llevan genial, han trabajado increíble, y lo bueno es que Anne Picaza ha sido no solo la actriz principal de la obra, sino además la ilustradora y la diseñadora de los carteles de la obra. Entonces es muy interesante porque Anne Picaza nos va a hablar, de su desarrollo y de su viaje en el cine, pero también de cómo ha visto ella la película y ha creado la película junto a Lara, pero desde el ámbito no solo como actriz, sino también como la ilustradora y, un poco la publicitaria de la película. Muy interesante, una voz y un personaje muy conocido del cine, pero hay más, ¿no? Porque también mañana, me imagino que de mañana y tarde también va a haber, ¿no? Interesantes encuentros. Sí, eso es, sí. Mañana por la mañana vuelve a ser para centros educativos y va a haber dos tipos de talleres diferentes. Va a haber un taller de la mano de Jokin Urrutikoetxea, guionista de El buen mal, que es un cortometraje que está ganando muchos premios y que ha ganado también varias ayudas económicas. Y este chico nos va a dar una masterclass de guión. Entonces, nos va a hablar un poco de cómo se genera un guión como texto literario, pero también de cómo se desarrolla una idea y de cómo se puede plasmar en la palabra, que es el paso más importante antes de empezar a hacer una película. Después de ello tendremos una sesión de películas educativas de nuevo que durará menos de 1 hora y luego ya a la tarde, otra vez en la ECBI, tendremos a Lois Patiño, que es un director gallego de cine que nos va a mostrar su último trabajo llamado Sicorax y nos va a hablar de su paso por el mundo del cine, de su paso por el arte contemporáneo, que es en lo que él se basa sobre todo para hacer sus obras, de cómo le gusta experimentar un poquito y además nos va a proyectar la película, lo cual está súper bien. Nos proyectará la película y luego nos explicará por qué ha decidido hacerla así, por qué el guión es de cierta manera, quiénes son los personajes y por qué, puede tener
a nivel personal mucha importancia para él. ¿Y ya ha sido o va a ser, porque yo me parece también muy curioso, el taller práctico de doblaje? ¿Ha sido o va a ser, Leire, además con profesionales, no? Sí, el taller práctico de doblaje también va a ser lo mismo para centros educativos. Este es un taller en una sala más pequeña de Bilbo Rock, mientras esté dando la de Jokin Urrutikoetxea, que estará dando la masterclass de guión. Se va a hacer un taller de doblaje algo más pequeñito, porque bueno, para hacer una clase de doblaje siempre tiene que haber un aforo muy limitado. En este taller van a formar parte los alumnos de Ibarrecolanda, del FP y Bachiller de Artes, y bueno, es muy interesante, nos lo va a dar Kiko Jauregui, que además en euskera es la voz de Jack Sparrow, de las películas de Piratas del Caribe. Sí, además de, bueno, de muchos otros personajes de la gran pantalla. Pero bueno, cuando nos contó que era Jack Sparrow, nos quedamos encantadas, por supuesto. Así Oye, que nada. Y así ya, a modo de broma, cotilleo, ¿se parece a Johnny Depp? Bueno, tendríais que venir a verlo Vale. por vosotras mismas y vosotros mismos, así que nada, cuando queráis, estaremos encantados de recibiros y allí tendréis la respuesta. Hecho, Leire, la verdad es que lo has explicado todo maravillosamente bien. Madre mía, qué de cosas, larga vida al CineLab. Y la verdad es que hacéis un trabajo espectacular. Leire, yo quiero que hablemos en más ocasiones para cualquier cosita que tengáis, que estamos encantados de contarlo aquí en Tele7. Y Leire, pues nada, descansar un poco y luego corriendo al Bilbo Rock, ¿no? Que estás que no paras. Ahora es en la ECBI, a las tardes es en la ECBI. Bilbo Rock es por las mañanas. Cierto es, o sea que de un lado para otro, Leire, sí. Pero bueno, pues disfrutando con este festival, como decimos, su cuarta edición, y que vendrán muchísimas más, porque la verdad es que es una gran idea y una gran iniciativa el que, bueno, pues habéis tenido en Begira el Cartea. Leire, muchísimas gracias, un besazo enorme. A vosotros, un beso para vosotros, muchas gracias por todo. Es que ricasco, Leire. Bueno. Agur. Bueno, pues ya ven, si quieren saber cómo es el personaje, ¿no? La persona que dobla en euskera Jack Sparrow, pues nada, pues se acercan a CineLab y lo descubrirán con sus propios ojitos. Y ahora, bueno, pues de nuevo nos toca hablar del coronavirus, de la COVID-19, que parece esto que es... ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no sé, ustedes seguramente que son muy jóvenes, una ya que tiene una edad, de la película El Día de la Marmota, se la recomiendo, Pues El Día de la Marmota, es una película de Bill Murray y Andy McDowell. No les voy a contar, no voy a hacer spoiler, esto es así, el resumen es que todo el rato se repite el mismo día y se levanta y todo el día se repite, el Día de la Marmota, muy recomendable película. Pues esto es lo mismo, parece que estamos en el Día de la Marmota porque otra vez volvemos a lo mismo, a los mismos malos datos, a la misma historia. Pero es que es lo que toca, si no somos responsables, si nos saltamos las medidas que nos recomiendan, las medidas que nos imponen para frenar el COVID, la COVID-19, pues es lo que toca, volver otra vez a la casilla de inicio. En este caso, en nuestro territorio, Euskadi solicita al Gobierno estatal que cree, ya lo habíamos anunciado, herramientas jurídicas que permitan tomar medidas para combatir la pandemia y bueno, pues frenar ese repunte y frenar esta sexta ola. Y valora, y ahí está el titular, decretar, si fuera necesario y si la evolución empeora, la emergencia sanitaria. Esa es una valoración pues que lo tienen en mente, el volver a decretar la emergencia sanitaria, y la consejera de Salud, de nuevo Gotzone Sagardui, emplaza a instituciones, entidades, agentes y personas ya a título individual, cada uno de nosotros y de nosotras, que vayan a ustedes a organizar algún evento, o que vayan a hacer alguna quedada, que vayan a alguna cena, como decimos, de empresa o con los amigos, pues a que cumplan y hagan cumplir la normativa vigente, que está impuesta, que no es algo nuevo, que ya lo llevamos anunciando durante todos estos meses, pero se sigue sin respetar, y ahí es donde está el problema, que no se respetan las medidas actuales, pues se tendrán que endurecer más, porque esto va subiendo y preocupa mucho la situación actual. Escuchamos las palabras de Gotzone Sagardui. No compartimos el auto. Creemos que el tribunal minusvaloró el riesgo que supone para la salud de muchas personas la extensión del virus y que las medidas propuestas se ajustaban a ese riesgo.
Euskadi se ha visto privada de herramientas que en otros lugares sí se están utilizando y que están resultando efectivas para evitar una mayor extensión del virus en un momento en el que se observa un incremento de los principales indicadores de seguimiento de la pandemia. Se lo acabo de mostrar con datos. Está en nuestras manos frenar esta evolución. Por mi parte, no tengo sino recordarles algo que ya saben: higiene de manos, evitar aglomeraciones, ventilar espacios cerrados, uso de mascarilla dentro y fuera y vacunación, vacunación y vacunación. Finalmente, desde el Gobierno vasco consideramos que si la presión hospitalaria, en concreto la ocupación de las UCI, supera las camas ocupadas y si a ello se suma una tendencia negativa del resto de los indicadores, será necesario estudiar decretar la emergencia sanitaria, lo que habilita al Gobierno vasco para la adopción de medidas de prevención más severas en el marco de la Ley Vasca Antipandemia. Emplazo de nuevo a instituciones, entidades, agentes y personas que a título individual organicen eventos o actividades, cumplan y hagan cumplir las normas. Que el virus no se propague y frenar esta evolución de los contagios es tarea de todas y todos. Por un lado, desde el Gobierno vasco consideramos que la vía jurídica no sirve al propósito de frenar el avance de la COVID-19. Por otro lado, entendemos también que, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y la experiencia de lo que estaba ocurriendo en Europa, solicitamos al Gobierno del Estado español que cree herramientas jurídicas que permitan tomar medidas para frenar esta situación. Medidas que desde el Ejecutivo vasco hemos solicitado en reiteradas ocasiones y que a nuestro entender pasan por recuperar la obligación del uso de la mascarilla en exteriores, regular el uso del certificado COVID en actos y establecimientos concretos, adelantar la administración de la tercera dosis y utilizar todos los mecanismos para acelerar y agilizar la llegada de la vacuna pediátrica contra la COVID-19 una vez sea aprobada por la EMA. Son demandas que yo misma volveré a recordar y presentar en la reunión del Consejo Interterritorial de mañana. Las medidas se necesitan ahora y por eso solicitamos poder aplicarlas. En el sentido, recurrir para unas medidas a aplicar dentro de unas semanas tal vez. Total respeto a la decisión del tribunal, pero también saben ustedes, y lo hemos repetido, que no consideramos que medidas como esta tengan que judicializarse. Siempre hemos dicho desde el Gobierno que no era esa nuestra voluntad, que se tiene que entender como un acto de gestión de las políticas sanitarias para preservar la salud pública, no entrar en una maraña de opiniones o litigios judiciales. Vamos mal. Por eso era y sigue siendo esencial frenar la progresión de la pandemia antes de que vaya a mayores. Bueno, pues esas eran las palabras de Gochones Sagardui. Como comenta, bueno, valorando si esto sigue así o empeora, pues establecer ese pues estado de emergencia sanitaria y solicitando al Gobierno estatal el que les dé herramientas suficientes como pues para poder frenar esta pandemia. Tenemos al otro lado, y es un placer recibirle, no aquí, no podemos aún, pero sí al otro lado, a Aitor Lizarazu. Aitor, buenas tardes, Arratsaldeon. Arrastión, Susana. Arrastión. Hoy, qué extraño, ¿verdad? Vernos así, tan lejos, acostumbrados a vernos aquí en plató, Aitor, pero eso sí, con novedades que nos traes, porque has aprovechado bien el tiempo, ¿no? Durante, todo este, me imagino a qué periodo también extraño y raro en los que estamos inmersos, no has perdido el tiempo y ya estás con un nuevo proyecto, ¿no? Bueno, lo de que he perdido el tiempo no, habría que preguntárselo a mi mujer, que seguramente tenga una opinión diferente.
Bueno, que también dedicas tiempo, el poco tiempo que tienes también a la familia, hay que repartirse, pero sí que nos traes un nuevo proyecto, ¿no? Una documental, no sé si está ya terminado o esto es como un pequeño avance. Bueno, lo explico. La semana pasada, el miércoles de la semana pasada, me reuní con varios familiares miembros de un batallón, concretamente el UGT8 y Jan Llaures, y estuvimos en Baracaldo durante varias horas. Y bueno, pues les presenté un pequeño boceto en forma de vídeo doméstico para explicarles lo que había acontecido con sus familiares, para aclarar ciertos conceptos, porque algunas veces solamente hablar o solamente presentar textos no es muy interesante. Y bueno, pues era una forma como otra cualquiera de que ellos tuvieran algo que ver. Qué raro es verse, por cierto, a mí mismo todo el rato. Es que ¿verdad? Normalmente estoy acostumbrado en el programa a estar mirándote a ti a la cara y ahora mismo me estoy mirando a mí y digo, no es lo mismo, o sea, pierde mucho. ¿Verdad? Pierde ese contacto que tenemos, que estamos aquí al ladito, pero bueno, volveremos, recuperaremos como se dice, las viejas y tan deseadas costumbres, aunque ahora, como dice lo de la nueva normalidad, pues eso, volveremos a la vieja normalidad, esperemos. Aitor, ¿y cómo consigues? Porque claro, son familiares, ¿no?, de esas personas que participaron en ese batallón y hay alguno familiar que igual quizá no lo sabía siquiera. ¿O sí? Bueno, la verdad es que la búsqueda de los familiares da para otro libro. Sí, pues casi se podría escribir un libro solamente para la búsqueda al final es Porque ¿cómo consigues, no, todo ese trabajo de investigación, Aitor, que lo haces tú mismo? Me imagino que, como comentas, ¿no?, muy, muy arduo o intenso. Bueno, a ver, vamos a ser completamente sinceros por partes. Por la primera, has dicho que he estado mucho tiempo dedicándolo. La verdad es que durante los últimos 11 meses he tenido un poquitín de embarbecho porque tenía que preparar unas oposiciones y en el mismo momento en el que se han terminado, pues ya he retomado un poquito hasta que empiecen por lo menos las siguientes. Y lo que me preguntas de cómo les he ido encontrando, la verdad es que no es sencillo. Ha habido algunos que me han venido a mí. Andoni, por ejemplo, vino a mí por mediación de terceras personas u otras asociaciones, pero la mayoría de las personas ha sido una búsqueda y una permanente sensación de intentar regatear para no conseguir un no. Ha habido gente que tenía, pues yo que sé, había dejado hace 7, 8, 9 años mensajes en un foro intentando enterarse de lo acontecido por sus familias y de repente alguien, un loco de Baracaldo, intenta contactar con ellos y les intenta contar una historia de lo que yo he ido recogiendo, de lo que he ido juntando, y algunas veces la gente se queda muy extrañada, pero la mayoría de las ocasiones, el casi 90% de las 50, 60 personas que he encontrado, han acabado siendo a base de buscar esquelas que a su vez me daban la información de los nombres de las personas y por mediación de las redes sociales, por mediación también de teléfonos que aparecían, de guías telefónicas que aparecían, pues al final algunas veces así he acabado llegando a muchas personas y la semana pasada pues estuvimos 11, pero bueno, tenemos un grupo de WhatsApp que estamos 27 personas y el total de personas localizadas, ya te digo, deben dar entre los 50 y 60 personas. Lo que pasa es que todo el mundo no tiene el mismo interés ni por la historia ni por el pasado de sus miembros familiares, de sus parientes. Son parientes que participaron, formaron parte de uno de los batallones que participó en la Guerra Civil, en el Frente Norte. Esto es algo que además ya llevas tiempo, ¿no?, que suscita ese interés, que pocas veces también se ha hablado de ello, ¿no? O sea, que yo creo que toda esa información que está sacando Aitor, como dices, de un baracaldés de pro, pues es algo interesante porque muchas veces son historias que no conocemos, ¿no? A veces que casi conocemos solamente lo que sale en las pelis, ¿no? A ver, para ser completamente franco, uy, qué mal suena Franco hablando de guerra civil. Uy, hablando de una misa que se hizo hace poco, suena peor todavía.
cuando hablamos de la guerra civil hay muchísimas investigaciones, hay muchísimos estudios, hay muchísima gente que ha escrito sobre batallones, ha habido gente que se ha centrado como Coldo, que lo has tenido varias veces en el programa, en un pueblo en concreto, pero mi investigación ha sido un poquitín más ambiciosa por un lado y por otro lado muchísimo más loca, porque a mí me ha interesado no solamente el devenir de la guerra civil, sino los antecedentes de las personas que lo conformaban y las consecuencias que han tenido, si se pueden saber. Hay algunas personas, el origen de la investigación empieza en un texto de un historiador que se llama Vargas Alonso, y en el mismo aparecía que perdón, que me está llegando la alarma de ahora. Lo que tiene es lo que tiene. Es lo que tiene el directo. Eso es lo que tiene el directo. Los problemas del directo. Decía que en una de las investigaciones de Vargas Alonso, un historiador muy bueno, hablaba sobre la caída de Bilbao, la caída de Archanda, y hablaba sobre el comandante de uno de los batallones, concretamente el UGT8, el Jan Llaures, que es el de mi investigación, y en un párrafo decía que de esta persona, del comandante, que se había distinguido por su valor en Archanda, nunca más se había sabido. En un principio me pareció muy exagerado tanto el hecho del valor que parecía haber tenido este hombre durante la batalla de Archanda a Santo Domingo, como el hecho de que hubiese desaparecido. Mi pensamiento era que no podían desaparecer y que esa persona no había llegado y había nacido el 18 de julio del 36 y se había muerto el 1 de abril del 39. O sea, había tenido un recorrido previo y mi objetivo inicial fue reconstruir su biografía. Bueno, como me pareció poca cosa, pues empecé a tirar para atrás y empecé a coger a toda la oficialidad del batallón, y luego me parecía poca cosa y al final lo acabé haciendo por la totalidad del batallón. Estamos hablando aproximadamente de 1000 nombres, de los que muchos nunca se sabrá y nunca sabré nada de lo que les aconteció, pero hay 300, 400, 500 personas de los que he ido rellenando huecos de su pasado que no se sabían. Hay gente que han participado de un lado, que han aparecido desaparecidos y luego no estaban desaparecidos. Hay gente que acabó exiliada, hay gente que acabó fusilada. Hay gente que desertó y acabó teniendo una medalla franquista en el bando opuesto. Y hay gente que simplemente sobrevivió, pasó por un proceso depurativo y volvió a su vida más o menos normal, dentro de lo que es la normalidad después de una guerra o durante una guerra. ¿Qué característica o qué podemos contar de este batallón, de esos, todas esas personas que, como comentas, ¿no? 1000 nombres, pero que muchos no se sabrá nada, ¿no? Porque se pierde, ¿no?, su pista, pero ¿cómo era el batallón? ¿Cómo era no sé, todo lo que vas descubriendo, que me imagino que te irá sorprendiendo también, Aitor, lo que vas descubriendo, ¿no?, conociendo a estas personas, miembros del batallón, cómo era también, ¿no?, su día a día y el formar parte, ¿no?, de un batallón que se enfrentó en la guerra. A medida que va pasando el tiempo, la cantidad de sorpresas que voy teniendo son cada vez menores. En un principio sí que había muchísimas cosas que te encontrabas que te parecían muy sorprendentes. Pero bueno, digamos que hago una reconstrucción casi total. Hay partes en las que se conoce mejor que otras, pero bueno, empieza en la zona de Eibar, lo funda uno de los fundadores, es Ramón Rubial, que después fue una figura muy relevante en política. Tiene varios momentos interesantes. Una batalla en la que ganan a los italianos, a las tropas italianas en Bermeo, en Soyuve, y luego posteriormente el momento de mayor gloria, el momento de digamos, que le debería generar una mayor notoriedad es justo en la caída de Bilbao, mientras los consejeros, el gobierno vasco va abandonando progresivamente la ciudad. El Lehendakari Aguirre sube a Archanda, está hablando con ellos, y el último día de estancia de la República en Bilbao, el 18 de junio de 1937, pues el diario Euskadi, que es el que aparece ahora mismo en pantalla, publica en su portada 2 artículos en los que distingue o reconoce el valor de 3 batallones. En un lado habla del batallón Gordesola, habla también del Sal, de ambos nacionalistas, estamos hablando de un diario nacionalista vasco, y también menciona también al UGT8. En un principio ya empezaba a parecerme un poquitín más importante el tema, porque digo, si un batallón nacionalista le reconoce, viendo cuál es el recorrido del Gordesola y el Itxasalde, ambos desaparecen muy pronto, y el batallón Jan Llaures, el UGT8, al final tiene un recorrido
muy prolongado. Va perdiendo efectivos en Archanda Santo Domingo, pierde prácticamente la mitad de los efectivos y se tiene que juntar con otro batallón, con el Karl Liebknecht, y acaba llegando a Santander, donde prácticamente desaparece, pero más o menos medio centenar de personas acaban llegando a Asturias, algunos consiguen huir y otros son capturados. Y bueno, de lo que les pasa a los capturados, pues bueno, hay algunas personas que aparentemente no tienen grandes problemas, pero otras personas, en este caso un guardia de asalto, Casimiro Gutiérrez Vigo, y por otro lado, este hombre, ¿cómo se llama? Ascensión García Rodríguez, guardia civil, pues ambos son condenados a muerte y fusilados el 8 de marzo en Asturias. Hay más personas que aparecen vinculadas, que son condenadas a muerte. Y bueno, lo que se está viendo es pues, el pequeño montaje doméstico, que al final no deja de ser una cosita muy poco, lo voy a vender muy mal, pero es una cosita que tiene, digamos, en la forma en la que hoy en día se venden los productos visuales, es poco visual, es más bien una cosa doméstica. Estoy preparando una cosita más corta para hablar y bueno, pues estoy intentando también echar el anzuelo a ver si alguien le ve la importancia que yo le veo. Los familiares están muy convencidos, la verdad es que estoy sintiendo un apoyo muy fuerte por su parte y la verdad es que solo digo buenas palabras. De momento no me ha querido pegar ninguno, no vamos... Y Aitor, ¿cuál es la idea? ¿Se podría hacer un documental con esos testimonios, con todo el material? ¿Cuál es tu idea de toda esa información que estás recopilando? Pues la verdad es que, a ver, posibilidades hay infinitas. Yo libros ya he publicado 5, o sea, en ese sentido sé que el material para publicar un libro tengo más que de sobra, pero existe la posibilidad de que hoy en día que se lee, que se trabaja, o sea, se lee muy poquito. Mira, ahí está Ramón Rubial comentando precisamente, aquí le pongo, habla de cuando el primer comandante del batallón, un francés, Paul Driex, recibe un tiro porque en Acondia, en las trincheras, había prácticamente unos 80 metros de trinchera a trinchera, y habla de que forma el 8º batallón y luego se fue al 5º. Básicamente es lo que pone, son 20 segundos que están en la Fundación Ramón Rubial. Y lo que me comentabas, pues bueno, pues ahora mismo la desgracia es que más allá de poder estar con Gumersindo hace un par de años, antes de que nos confinasen y antes de que hubiese toda la historia, pues la posibilidad de incrementar los testimonios orales es imposible de primera mano. Lo que existe la posibilidad es de recoger los testimonios de los familiares, poder aunar la información que ellos han agrupado, han sabido a lo largo de estos años, pues desde los sitios por los que han pasado o las experiencias que les tocó vivir tanto en ese momento como posteriormente, y creo que sería interesante. He estado ya hablando con gente tanto relacionado con el mundillo de la historia, y bueno, pues al final veremos a ver lo que pasa. Yo al final soy consciente de las limitaciones que tengo, tanto de recursos como de que tampoco uno controla sobre todo. Pero bueno, intentas hacer algo de material para que esto, no sé, al final, yo suelo poner un ejemplo muy claro. Recientemente pusieron en televisión española Los últimos de Filipinas y narra un hecho heroico, y es que estos al final se distinguen, y aunque no lo había dicho antes, pues bueno, parece ser que son los últimos en cruzar los puentes de Bilbao antes de que estos fuesen volados, y que se quedaron más allá del deber, en una situación realmente compleja. Creo que es una cosa muy meritoria, y 6 meses después de los hechos que acontecían aquí, uno de los ministros que estaban en Barcelona, Julián Zugazagoitia, lo recordaba, y cuando pasados un par de años están hablando de cómo repartir, de cuáles son los méritos de las personas que están exiliadas en Francia, cuando hablan del comandante del batallón, Natalio Bustamante, que al final acabó exiliado en México, pues hablan que esta persona se distinguió y recibió una medalla al valor, que no se la dieron realmente. Pero bueno, el hecho de que sean conscientes de lo que aconteció y que después ha habido otras situaciones, al final
Esto tengo unos minutos y no puedo alargarme mucho, pero ya sabes que a mí me das palique y te llevo 3 programas. Yo, fíjate, escuchándote, Aitor, y comentando, ¿no? Pues como decías, ¿no? Lo que caracterizó también al batallón, ¿no? Que fueron los últimos, ¿no? En cruzar ese puente, los puentes de Bilbao antes de ser volados y demás. Yo creo que es de justicia el hacerles ese homenaje, el conocer la historia, por lo menos conocer la historia, contar la historia como fue, porque mucha gente, sobre todo quizá los más jóvenes, desconocen, ¿no? Todo esto que estás contando, dicen, ¿cómo Archanda? Pero Archanda sí es un monte, no saben ni que había ni siquiera un parque de atracciones, ya empezando por ahí, pero desconocen toda esta historia y yo creo que sería muy interesante que te animaras, que, bueno, con los apoyos necesarios para poder hacer un documental, poder hacer algo con toda esta información, con todos estos testimonios, algo chulo, que Aitor, yo estoy segura que además lo vas a hacer, contar con algún apoyo, a ver si las instituciones que nos están viendo les llega el mensaje. Y bueno, poder conocer la historia de personas de la calle, personas de a pie, que bueno, pues que al final arriesgaron su vida, muchos murieron por defender unos ideales, unas ideas, ¿no? Bueno, yo cuento con la colaboración de Susana Porras, espero. Totalmente. Totalmente, ya lo sabes, que además yo, que sepas que como persona que tiene un castillo por ahí... Todavía no te lo he enseñado, ¿eh? No me lo has enseñado, pero yo tengo posesiones, un castillo, sin ir más lejos, o sea, ¿cómo se puede decir, no? Eso, como poseedora de un castillo y de un linaje de los Porras, o Porres, porque por ahí viene, pues yo te doy todo el apoyo que haga falta, y por lo menos una ventana que es Tele7 para poder contar todo esto y poder, ¿no?, suscitar ese interés que ella tiene, pero poder contar con más apoyos, porque, Aitor, yo creo que sí que se tendrían que mover un poco aquí instituciones, Gobierno vasco, Diputación y demás, para poder contar una historia que es una historia tan nuestra, ¿no?, que es la historia vasca. Bueno, en lo que a mí respecta, tanto en mi nombre como en el de los familiares con los que me he reunido y por los que en alguna forma me convierto en el portavoz, más o menos, luego igual alguno me acaba pegando. Te da con la cachava. No, bueno, hay alguno que es de segunda generación y son prácticamente contemporáneos a mí, pero sí que es verdad que hay muchos que ya peinan canas. Bueno, yo también algunos, ya se me va notando. Desde la primera vez ahora voy envejeciendo. Y lo que sí que es verdad es que nos encantaría que hubiese alguien que pusiese de su parte y que esto al final tuviese un recorrido, que dentro de los buenos trabajos de historia son imperecederos y que dentro de 15, 16, 17 años, cuando se cumpla el centenario de la Guerra Civil, pues que se haya hecho un trabajo que dentro de 15 años posiblemente la gente ya no va a estar, no van a estar algunos de los familiares, pues porque si tienen ahora mismo 70 años, 60 años, pues bueno, yo mismo, claro, puede ser que no estemos. Y ese tipo de cosas, cada vez que alguien fallece, es como cuando se cae un muro de un castillo, que ya si lo vuelves a pinar no vuelve a tener la misma antigüedad ni volverá a tener el mismo valor. Pues Aitor, todo lo que podamos echar una mano, ya sabes que aquí nos tienes y volveremos a hablar para, bueno, pues seguir comentando la historia contigo, si te parece, así que nos vemos en más ocasiones. Aitor, muchísimas gracias por contestar a nuestra llamada y por estar al otro lado. Besitos enormes. Cuando queráis. Un abrazo. Eskerrik asko, Aitor. Agur. Venga. Bueno, pues esa historia, ese pasado reciente, que no hace tanto, de esa guerra civil que enfrentó a los bandos, que al final todos, todo, en una guerra siempre todos los bandos pierden, en este caso desconocemos muchas veces esa historia vasca, de esos batallones que pelearon en Bilbao e intentaron hasta el final que no cayera Bilbao en manos de los franquistas. Vamos a hablar, mejor va a hablar Bingen Zupiria, el portavoz del Gobierno vasco, habla también de esas medidas que están en vigor, el respeto a esas medidas, la necesidad de que se cumplan todas las medidas para no tener que endurecerlas y también que el Gobierno vasco va a poner todo su empeño para hacer cumplir, como decimos, las actuales medidas hasta que se endurezcan, que es lo que previsiblemente va a pasar en los próximos días. Vamos a escucharle. Nos enfrentamos a unas jornadas y a unas semanas en las que la actividad social es mayor que en otras épocas del año. Y, como ha dicho antes la consejera Sagardui, existen unas medidas en vigor, publicadas en una orden firmada por la propia consejera en el boletín oficial. Esa es la responsabilidad de las instituciones, establecer esas normas, y eso es lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora. Existe una obligación por parte de todo tipo de institución o entidad que organice un acto público
de hacer cumplir esas normas, y todos y todas, nosotros y nosotras, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos la obligación de cumplir esas normas. Y es lo mismo que se trate de la Asamblea General de un partido político, del Congreso de un partido, de un concierto de Gatibu en el BEC, de la Soca de Durango, del Mendifilm, de un concierto de ópera o de música sinfónica, del Día del Socio del Orfeón Donostiarra, de los partidos que están previstos de liga de fútbol, de los partidos de baloncesto, balonmano profesional, de los festivales de pelota en los frontones vascos, de las actuaciones de grupos musicales en cualquier lugar de música o de las comidas y cenas de empresa. Todos sabemos cuáles son las normas y es responsabilidad de todos cumplirlas y hacerlas cumplir. Al Gobierno vasco no se le permite establecer la petición del uso del certificado COVID para acceder a algunos lugares concretos, ¿no? Pero quiero destacar que, por ejemplo, para la celebración de la conferencia de presidentes en julio del año pasado, los servicios de protocolo del Gobierno de España, del Palacio de la Moncloa, exigieron la certificación de vacunación PCR a todos los representantes institucionales y acompañantes que iban a participar en esa conferencia de presidentes. O, por ejemplo, que el pasado mes de septiembre, cuando se reunió en Bilbao el Consejo Español de la Abogacía Española, el Consejo General de la Abogacía Española, tanto para participar en las reuniones como en los actos que hubo posteriormente, la presidencia de este Consejo exigía la acreditación del certificado de vacunación. En opinión del Lehendakari, sería conveniente que hubiera una norma común, aplicable en cualquier situación, que estuviera acordada y sirviera para ordenar también esta cuestión de los certificados, como el de la mascarilla o el de otro tipo de medidas que se pudieran adoptar. Y nos vamos ahora a esa rueda de prensa que siempre ofrecen posterior al Consejo de Ministros del Estado. Una rueda de prensa que ha tenido varios temas, ha tenido varios protagonistas, pero en uno de los casos se habla de ese plan de recuperación después de, o todavía con esta pandemia que tenemos encima. Es un plan de recuperación ambicioso en el que no quieren dejar a nadie fuera en ningún territorio. Vamos a escuchar las palabras. En este Consejo de Ministros, como ustedes son testigos cada semana, vamos desarrollando y desplegando en su intensidad el plan de recuperación. La semana pasada recuerdo que fueron del entorno de 1.000 millones de euros, lo que distribuimos a las comunidades autónomas, y en este caso superan los 700 millones de euros las acciones del plan de recuperación y los fondos que vamos a desplegar en el territorio para que la recuperación justa llegue a todos los españoles y a todas las españolas. Saben que nuestro objetivo es que esta recuperación consolide la cohesión territorial y social en España y que lleguemos, como les decía, hasta el último rincón de todo el territorio. Concretamente, les daré cuenta de 3 asuntos, uno de ellos relacionado con la industria del turismo en nuestro país, con el empleo que genera y la riqueza que genera el turismo en España. Segundo de ellos tiene que ver con la digitalización y la investigación, y en el tercer paquete les hablaré de algunos acuerdos económicos, de apoyos a sectores estratégicos y a empresas. En el primer bloque, les decía, hay un acuerdo importante de despliegue del plan de recuperación que tiene que ver con el reparto, la asignación a las comunidades autónomas para que se hagan cargo de la transformación que emprendemos en el sector del turismo en nuestro país. Una transformación que tiene que ver con la transformación de los propios destinos turísticos para que sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista territorial. Este reparto que hemos hecho a las comunidades autónomas tiene una visión clara también de afrontar la cohesión territorial y abordarlo desde una perspectiva de reto demográfico. Son proyectos, el desarrollo de estos proyectos va a tener mucho impacto en el territorio porque, como les digo, están enfocados no solo a las zonas que clásicamente han sido territorios con economía dependiente del turismo, sino que nos adentramos en otros territorios que hasta ahora no habían sido zonas tradicionalmente turísticas. Insisto, un turismo sostenible, un turismo que enfoca también el turismo rural, el turismo de naturaleza, un turismo que aspira a ser desestacionado y, por tanto, no limitarlo al turismo de verano. En definitiva, se trata de diversificar nuestra oferta para generar mayores oportunidades de empleo en todo el territorio.
Los criterios que se han seguido y se han acordado por unanimidad en conferencia sectorial tienen que ver, por un lado, con el peso en el PIB que tenía el turismo en estas comunidades autónomas, pero corregido por el impacto que en las mismas ha tenido la pandemia. Y el segundo criterio que se ha tenido en cuenta, como les decía al comienzo, tiene que ver con indicadores para afrontar el reto demográfico. Las comunidades autónomas están siendo las encargadas de proponernos sus planes territoriales y los recursos que vamos a destinar van directamente a estos destinos. Hay más, en cartera tenemos más de 500 destinos, 500 planes de las comunidades autónomas a los que van dirigidos estos más de 600 millones de euros. Tenemos que celebrar en estos días indicadores relativos al turismo, que, como saben ustedes, ha sido uno de los sectores especialmente sacudidos por las consecuencias de la COVID-19 y de la repercusión económica que la misma ha tenido en nuestro país. Ya se han recuperado 2,4 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el ámbito del sector turístico. Es muy cercano ya al nivel prepandemia. Concretamente, en el mes de octubre hemos recuperado 235.000 afiliados a la Seguridad Social en este ámbito, y en ERTES, que fue uno de los sectores donde hubo una mayor afectación y mayores trabajadores protegidos por este mecanismo de red que puso en marcha el Gobierno de España, llegaron a ser 1 millón y hoy apenas son 100.000 trabajadores. El plan persigue efectivamente acabar con todos esos trabajadores que aún están en ERTE para que estén ocupados y recuperar los indicadores en lo que representa el turismo en nuestro país a los niveles prepandemia. Se enlaza este acuerdo, como les decía al principio, en consolidar la recuperación justa en un sector esencial de crecimiento económico para nuestro país como es el turismo, pero hacerlo también con un nuevo turismo, con un turismo más moderno, con un turismo más sostenible. El secreto, ya saben ustedes, de cómo estamos recuperando esos datos tienen que ver con la vacunación en nuestro país y con la red de seguridad económica que hemos propiciado a todo el sector para estar en esa red de protección que hayan podido superar las dificultades de la crisis económica consecuencia de la COVID. El siguiente acuerdo también tiene que ver con el despliegue del plan de recuperación, en este caso con la digitalización y con la investigación. Saben ustedes que en el proceso de modernización de nuestro país estamos implementando la tecnología 5G en todo el territorio. Hay planes concretos con plazos temporales para su despliegue. Pues en esta ocasión España aspira mucho más de ser un simple agente que pone en su territorio la tecnología que otros inventaron. Queremos que en España inventemos también la tecnología que sustituirá al 5G, que es el 5G avanzado y la tecnología 6G. Para eso vamos a avanzar y vamos a trabajar con 13 centros de fundaciones públicas de investigación y también universidades públicas que van a desarrollar hasta 115 proyectos de investigación que forman parte también de un programa europeo de excelencia en este ámbito. El objetivo, como les decía, es un auténtico plan de promoción y atracción del talento en los estudios de ingeniería y telecomunicaciones. El global de este proyecto serán 230 millones para el despliegue de esta tecnología, para avanzar en la tecnología y consolidar un ecosistema público en investigación tecnológica en nuestro país. Por tanto, cambiamos el paso, queremos ir un paso adelante, además del despliegue del 5G, avanzar en la nueva tecnología, queremos tener nuestra propia soberanía en la inteligencia de esta tecnología y que nos permita avanzar después en la expansión de la misma. El siguiente acuerdo, también en los asuntos económicos a los que les hacía referencia, es un Real Decreto en consonancia a las decisiones aprobadas por la Comisión Europea para extender la vigencia de algunas de estas ayudas que al sector económico hemos propiciado para su recuperación. Muchas de estas medidas vencían su plazo a 31 de diciembre. Se trata de dar seguridad jurídica y seguir apoyando a las empresas para que puedan avanzar en la recuperación económica. Estamos hablando de la vigencia, la ampliación de las líneas de avales, de los fondos de la SEPI, que no se desencadenen los concursos de acreedores, las moratorias de los concursos, en fin, todo el paquete de ayudas para la protección de las empresas que puedan mantener sus ritmos de crecimiento
y alinearlo con la seguridad jurídica en relación a los acuerdos adoptados por la Comisión Europea. Y en la misma línea y también de apoyo empresarial, les daré más ampliación en la referencia del Consejo de Ministros, pero saben ustedes de la existencia del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que está dotado con 10.000 millones de euros. En este caso nos hemos dirigido a 3 grupos distintos, que especialmente afectados por la pandemia y con un interés especial para el mantenimiento del empleo por sectores estratégicos de 95 millones de euros. Como decía, en aras a la agilidad de esta comparecencia se complementa la información en las referencias del Consejo de Ministros. Y, por último, la ministra de Hacienda ha dado también cuenta del informe sobre el seguimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la deuda pública y la regla de gasto en el año 2020. Como saben ustedes, el año 2020 y también el ejercicio vigente, el año 2021, han estado suspendidas estas reglas de estabilidad presupuestaria y, a pesar de ello, en nuestro país ha sido muy riguroso en la previsión del déficit y un Gobierno responsable, prudente, y este informe, del que también les daremos cuenta más detallada, da fe de ese rigor a la hora de aplicar esta flexibilización de las reglas, manteniendo nuestros compromisos con el déficit público. En este Consejo. Bueno, y en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros también estaba presente la ministra de Igualdad, Irene Montero, que bueno, pues habla de esa fecha próxima, el 25 de noviembre, este mismo jueves, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Recuerda que no toleran ningún tipo de violencia hacia las mujeres y bueno, y hace esa declaración institucional sobre este día para recordar que bueno, pues no es no. Vamos a escuchar a Irene Montero. Los 2 acuerdos que hoy les traigo para dar cuenta de ellos, tanto el Real Decreto que tiene que ver con Atempro como la declaración institucional, van en un mismo sentido, y es recalcar que la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado y, por tanto, el absoluto compromiso, además un compromiso unitario y sin fisuras del conjunto de las instituciones de nuestro país para combatir y para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Creo que es muy importante lanzar un mensaje a las mujeres de nuestro país, en primer lugar de humildad. No vamos a descansar hasta que no lleguemos siempre a tiempo, hasta que no erradiquemos todas las formas de violencia contra las mujeres. Mientras siga habiendo un solo asesinato machista, una sola agresión sexual, una situación de acoso en un centro de trabajo, en un bar, en una salida nocturna, ahí vamos a estar las instituciones para seguir corrigiendo, ampliando, promocionando todas las herramientas y mecanismos que tenemos a nuestro alcance para acabar con la violencia contra las mujeres. Pero a la vez también quiero decirles, desde esa humildad y desde el reconocimiento de que no vamos a descansar hasta no llegar siempre a tiempo y para todas las mujeres, que hacer políticas públicas contra las violencias machistas es útil y funciona. Y los datos de aumento de las denuncias de agresiones sexuales, que nos hablan de una mayor visibilización, una mayor toma de conciencia y una mayor confianza de las mujeres en las instituciones, acompañado, por ejemplo, del hecho de que desde que tenemos datos en toda la serie histórica, desde el año 2003, a mes de noviembre, estamos en el año en el que a mes de noviembre menos mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, insisto, de toda la serie histórica desde que tenemos datos en el año 2003, nos hablan de que las políticas, la inversión, como está haciendo este Gobierno, histórica en la lucha contra las violencias machistas, el desarrollo legislativo, el desarrollo de políticas públicas contra la violencia contra las mujeres es útil, salva vidas y tiene efectos positivos que permiten a muchas mujeres desarrollar sus proyectos de vida sin violencias, libres de violencias, que es al final lo que queremos, que ninguna mujer se sienta sola, que sepa que estamos juntas en esto y que puedan recibir toda la atención especializada, la garantía de todos los derechos, como nos exige el Convenio de Estambul y, como bien saben, como este Gobierno está comprometido. En lo que tiene que ver con el Real Decreto de Atempro, como saben, Atempro es un servicio telefónico de atención y de protección para víctimas de violencia de género. Forma parte de los servicios de atención integral a las víctimas de violencia de género que nuestro país despliega. Quiero aprovechar, saben que es un servicio que conveniamos con la Federación Española de Municipios y Provincias y esta a su vez con Cruz Roja, y por tanto quiero aprovechar para dar el mayor de mis reconocimientos y también un agradecimiento
honesto y sincero a la Federación Española de Municipios y Provincias, no solamente por la labor que desempeña, sino por el esfuerzo que está realizando y que va a realizar en los próximos años para poder asumir toda esta labor de modernización y de ampliación de este servicio de atención y protección para las mujeres víctimas de violencia de género. Para que lo entienda todo el mundo, en lo que consiste este servicio telefónico es en la entrega de dispositivos móviles a las mujeres que están ya formando parte de los servicios de atención integral para víctimas de violencia de género, de forma que esas mujeres con esos dispositivos móviles puedan 24 horas al día, los 7 días a la semana, 365 días al año, en el momento en el que lo necesiten, puedan tener una forma de contacto garantizada con servicios de atención especializada para la contención emocional, para el apoyo psicológico, para lo que puedan necesitar en cada momento y particularmente en situaciones de emergencia, para que o bien desde el propio servicio de Atempro o bien derivando a los servicios de emergencia o a los servicios especializados que corresponda, esas mujeres puedan tener la atención que necesitan. ¿Cuáles son los objetivos que nos marcamos con este Real Decreto? 2 fundamentalmente. El primero, modernizar esos dispositivos y el segundo, llegar a todas las violencias contra las mujeres. Actualmente son usuarias unas 16.000 mujeres, se lo digo en términos muy gruesos, si quieren el dato exacto después se lo podemos facilitar, que son víctimas de violencia de género, de violencia a manos de las parejas o exparejas. Con este Real Decreto lo que pretendemos es ampliar el servicio a todas las formas de violencia y, como les decía, modernizar los dispositivos. ¿Por qué? Pues porque las mujeres que son usuarias del servicio Atempro actualmente tienen dispositivos que son viejos, que muchas veces sus baterías duran poco y por tanto les dificulta el uso en los momentos en los que lo necesitan. A veces son dispositivos demasiado grandes y eso hace que sean poco discretos y por tanto que las mujeres tengan dificultades para usar esos dispositivos en determinados contextos. A veces, estoy pensando sobre todo en las mujeres del ámbito rural, la cobertura es deficitaria y eso les dificulta el acceso a ese servicio de atención telefónica. Por tanto, la modernización de los dispositivos busca mejorar la cobertura, que esos dispositivos sean de última generación, que hablemos no solamente de terminales móviles, sino también, por ejemplo, de relojes inteligentes, de cualquier otro dispositivo de última generación que facilite el contacto de las mujeres con esos servicios de atención especializada que puedan requerir en cualquier momento y que, de alguna manera, el código postal o el lugar de residencia no sea o no te convierta en una víctima de segunda, no sea un impedimento para poder acceder de forma absolutamente garantizada a todos los derechos que les corresponden a estas mujeres como víctimas de violencia de género o como víctimas de violencias sexuales, de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Las estimaciones que tenemos de cobertura de este servicio, como les decía, actualmente hay unas 16.000 mujeres víctimas de violencia de género, usuarias de Atempro. Nuestra previsión, en base, por ejemplo, a que hay unas 16.000 mujeres al año que solicitan, víctimas de violencias sexuales, que solicitan este tipo de apoyo y que hasta ahora no se podía brindar porque no teníamos preparados los servicios de atención especializada para ellas, sumado además a las víctimas de trata y de explotación sexual que también podrán ser usuarias de estos servicios, estaríamos hablando de una ampliación desde las 16.000 usuarias actuales, sumando todas las violencias, a unas 49.000, 50.000 mujeres. De nuevo, se lo digo en datos gruesos y si quieren el detalle de las estimaciones que hemos tenido que hacer para diseñar el plan, nos lo pueden solicitar. Y como saben también, esta modernización de Atempro y esta ampliación del servicio a todas las mujeres víctimas de todas las violencias contra las mujeres, de todas las violencias sexuales, no solamente de la violencia a manos de la pareja o la expareja, forma parte del Plan España te protege contra la violencia machista, que es el plan que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hemos introducido en el marco de los fondos europeos y que, como saben, consta también de otras 3 ramas. Una tiene que ver con la construcción de centros de crisis, otra con la ampliación y la mejora del servicio 016, de la cual les hemos rendido cuentas en otras ocasiones, y la modernización del servicio de Atempro y también de las conocidas como pulseras. Esperamos que en 2023 este plan pueda estar plenamente instalado y en funcionamiento y, por tanto, que
en 2 años podamos estar hablando de una modernización real de los dispositivos que mejore la vida de las mujeres usuarias, que amplíe el número de mujeres usuarias. Imagínense lo que puede suponer para una víctima de explotación sexual tener un contacto permanente con los servicios de atención especializada para casos de emergencia y también para cualquier situación que pueda requerir de esos servicios de atención especializada, contención emocional, apoyo psicológico, y esperamos que en 2023 pueda estar en vigencia. Así que reitero mi agradecimiento a la Federación Española de Municipios y Provincias porque el esfuerzo que van a hacer, pues pueden imaginarse que es ingente. Respecto a la declaración institucional, por ser breve y también que pueda tomar la palabra mi compañero, el ministro de Inclusión, la declaración institucional hace un repaso breve de cuáles son las principales medidas, tanto legislativas como de políticas públicas, que estamos desplegando en materia de lucha contra las violencias machistas. Saben que este año es especialmente importante la celebración del 25 de noviembre, en la medida en que se cumplen también 10 años de la aprobación del Convenio de Estambul. Estamos haciendo como Gobierno un trabajo muy importante para cumplir con ese convenio y, por tanto, que todos los servicios de detección precoz, de prevención, de atención integral, de reparación, no solamente puedan ser usados y puedan llegar a las mujeres víctimas de violencia de género, sino también a todas las mujeres víctimas de violencias machistas. Y la declaración expresa también, como les decía inicialmente, un absoluto compromiso del conjunto de las instituciones, por supuesto del Gobierno de España, pero entendiendo que la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado, también de todas las instituciones, para actuar eficazmente contra la violencia contra las mujeres y para ser capaces de erradicar esa violencia. Bueno, hace muy poquito se inauguró BBK Cuna. Para contarnos todos los detalles de este centro de emprendimiento tenemos al otro lado a Eider Inunciaga, ella es directora de BBK Cuna. Eider, buenas tardes, Arratsaldeon, Arrastión. Arratsaldeon, bye. Eider, hace muy poquito, ¿no? El pasado mes de octubre se inauguraba, ¿no? BBK Cuna, este centro de emprendimiento, un centro también pionero e innovador, y pionero a nivel internacional. Bueno, así es, parece ser que no hay muchas casas de los ODS por ahí y bueno, pues inauguramos hace, como decías, menos de un mes y estamos muy ilusionadas, ¿no? de poder haber generado este espacio en el que esperamos que ocurran muchas cosas buenas y en el que podamos aportar, bueno, pues de una manera muy humilde nuestro granito de arena para que entre todas busquemos soluciones a esos retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad. ¿Con qué objetivos concretos nace Eider BBK Cuna? Bueno, BBK Cuna nace para ser o con el ánimo de ser la casa de los objetivos de desarrollo sostenible, que en sí mismo pues ya dice mucho de lo que queremos hacer, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible son, bueno, pues esos objetivos que Naciones Unidas con las ONGs, con las empresas, con los gobiernos acordaron. Son 17 objetivos en los que, bueno, pues el mundo, un poco a nivel global, por primera vez se puso de acuerdo en qué cosas podíamos hacer para que el mundo sea un poco mejor en diferentes aspectos. En cuestiones de género, estábamos escuchando ahora a la ministra Montero, en cuestiones de finalizar la pobreza en el mundo, en cuestiones del desarrollo de las industrias, del cambio climático. Entonces, bueno, lo que queremos hacer con Cuna, con la Casa de los ODS, es generar espacios para que los agentes de nuestra sociedad, ¿no? Traído más a lo cercano, pueden ser ONGs de Bilbao o podemos hablar de entidades más a nivel Euskadi, que colaboremos entre todas, entre las personas y entre las organizaciones para aportar, para que nos vaya mejor en esos objetivos que tenemos marcados a nivel global, bueno, pero que nos vaya mejor aquí, ¿por qué no? ¿Cuál es la metodología de trabajo? Porque es una metodología concreta, ¿no? Donde, bueno, prima la participación, ¿no? Y esas ideas compartidas, ¿no? Eso es. Queremos que los agentes colaboren, pero no lo dejamos así de manera abierta, ¿no? Trabajamos con metodologías innovadoras, novedosas, que son nuevas en algunos casos y que lo que hacen, por un lado, es trabajamos con organizaciones y por otro lado trabajamos con personas. Queremos que las personas, sin que pertenezcan a una asociación, a una empresa, puedan aportar su conocimiento, sus experiencias, sus ideas para cómo podemos solucionar esos retos a los que nos enfrentamos. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes tipos de proyectos. Tenemos proyectos como comunidades de aprendizaje, que serán comunidades en las que las personas mismas irán aportando su conocimiento sobre un tema. Lanzaremos la primera comunidad, por ejemplo, sobre un tema relacionado a cómo la pobreza nos afecta a las mujeres
por los productos higiénicos que tenemos que comprar en la menstruación, por ejemplo. Hemos lanzado una red, por otro lado, en donde organizaciones del territorio, desde empresas grandes o cátedras de universidades o icastolas, van a trabajar y van a hacer pequeños eventos que visibilicen lo que se está haciendo pues, como os decía, por ejemplo, en cuestiones de cambio climático o en cuestiones de educación, en las diferentes áreas. Entonces, metodologías distintas para adaptarnos a las necesidades de cada uno de los agentes, ¿no? Para facilitar que todo el mundo pueda participar. El espacio elegido tampoco no es casualidad, el espacio también ya es inspirador, ¿no, Eider? Así es, bueno, lo primero es que estamos situadas en un lugar histórico y totalmente emblemático en Bilbao, en el corazón, en el origen, en el nacimiento de Bilbao. Estamos en uno de los lados del puente de San Antón. Ahora mismo yo estoy en la última planta y bueno, pues es un lugar absolutamente pues especial para que esto pueda ocurrir. Además es un edificio de Ricardo Bastida, arquitecto emblemático importantísimo en la historia y en el desarrollo urbanístico de Bilbao. Un edificio de 1914, la Casa Cuna con, bueno, pues las personas que hayáis pasado por aquí lo habéis visto, con unos azulejos, con la caridad en la entrada, bueno, un sitio muy especial que hemos rehabilitado con mucho cariño y con mucho mimo, tanto por dentro como por fuera, para hacer que sea un lugar, bueno, pues diáfano, con espacios muy útiles, muy pragmático, muy práctico para hacer diferentes tipos de reuniones y de eventos, pero manteniendo y respetando el patrimonio histórico en el que nos encontramos. Bueno, muchos retos y muchos agentes participando en BBK Cuna en estas semanas, ¿no?, que lleva inaugurado. Me imagino que estamos viendo imágenes, ¿no? Es una ebullición, ¿no?, de ideas y de proyectos con ese objetivo social. ¿Y qué nos puedes un poquito contar desde que se dio el pistoletazo de salida de BBK Cuna hasta ahora? ¿Y cuáles son los próximos también proyectos y cuál es la próxima andadura del espacio? Bueno, hemos tenido un poco de todo, la verdad. Tenemos algunos proyectos que estamos impulsando desde BBK, como, bueno, pues por ejemplo, hemos generado algunas charlas en colaboración con UNESCO Etxea, con la Universidad de Deusto, relativas al futuro de los jóvenes, por ejemplo, a la Agenda 2030 y a cómo vemos el cumplimiento desde el Gobierno vasco, desde la universidad. Hemos ido generando diferentes formatos. Los últimos meses, antes incluso de la apertura del centro, ya habíamos puesto en marcha algunos proyectos como el Consejo Consultivo del Barrio, que es un consejo que se conformó por sorteo entre personas que se apuntaron en los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Atxuri, y son personas con las que contamos para diseñar o decidir algunas cuestiones relativas a Cuna, ¿no? Por ejemplo, en la urbanización exterior, fuera del edificio, hemos hecho una pequeña intervención en la zona pública y las personas del Consejo Consultivo del Barrio fueron ellas quienes en un proceso pues aportaron ideas de qué hacer con la parte de fuera, cómo diseñar los bancos, cómo diseñar dónde poner las farolas, dónde poner los árboles, etc. Hemos tenido además eventos no de BBK, es decir, otras entidades ya han querido celebrar sus eventos aquí en Cuna, en esta planta tan especial que es la tercera planta. Hemos tenido una entrega de premios de CEBEC a empresas que tienen un impacto en cuestiones de sostenibilidad. Hemos tenido una organización internacional que se llama SOCA, que trabaja con emprendedores y emprendedoras sociales, que son personas que tienen una idea muy innovadora, desarrollan una empresa, pero siempre con un impacto social positivo. Y SOCA es una entidad, como os decía, a nivel internacional, con base en Estados Unidos y que ha hecho sus eventos principalmente en Madrid y Barcelona, y este año han querido celebrar su gala más importante aquí en Cuna. Tenemos en marcha también el programa, una formación intensiva en programación digital que dura 3 meses. Son 3 meses muy intensivos en el que personas que se encontraban en situación de desempleo se forman en capacidades digitales y un 80% encuentran después un trabajo. Bueno, podría seguir porque la verdad no hemos parado, pero tú, Susana, me paras cuando consideres. Eider, estamos encantados y además con todos esos proyectos y todo lo que habéis realizado. Y yo no sé si valoráis, bueno, ahora se acaba de inaugurar en Bilbao la Vieja, como comentas, Eider, pero de cara aquí a un medio o largo plazo, implantar o hacer otra BBK Cuna en algún otro municipio, alguna otra comunidad autónoma, ¿no? Dado el éxito, pues que también en otros lugares se puedan beneficiarse, ¿no?, de un espacio como este. Nuestro objetivo ahora, humildemente, es que BBK Cuna pueda ser ese espacio, ¿no?, de referencia y
y que lo que estamos haciendo realmente tenga resultados y tangibles. Además, queremos ver esa pequeña transformación, por pequeña que sea, pero queremos que ocurra. Ahora en BBK estamos centradas en este proyecto y en otros proyectos que llevamos tiempo poniendo en marcha, pero hace poco un compañero de una organización con la que colaboramos muy de cerca me decía que el mundo sería mejor si hubiese más BBK cunas por otros países. Entonces, bueno, quién sabe, igual empiezan a generarse y a nacer otras casas de los ODS, así esperamos. Bueno, pues seguiremos informando, como se suele decir. Y Eider, yo sí me gustaría hacerte una petición, si puedo, que cuando haya algún taller, organicéis algo, alguien quiera también comentar algo, quiera hablar con nosotros de las personas que participan en esos proyectos, bueno, pues que tenéis las puertas abiertas de Tele7 para hacernos llegar todo lo que va surgiendo en este centro de emprendimiento y de innovación social. ¿Te parece, Eider? Por supuesto, te tomo la palabra y vamos a estar en contacto porque, bueno, pues es que los medios de comunicación además sois otra de las patas absolutamente necesarias para hacer que esta idea de vivir de otra manera, estos modelos de vida, de hacer de las empresas, cambie, ¿no?, hacia modelos más sostenibles y pues vosotras en los medios de comunicación tenéis una responsabilidad muy grande, así que contaremos con vosotras. Muchas gracias. Es que ricasco, Eider. Un besito y Soriona, que enhorabuena. Bardin, gracias, agur, Eider. Bueno, estamos contándoles muchas cosas, mucha actualidad, muchas noticias, muchas cosas todavía pendientes, pero antes, un pequeño descanso, que nos vamos a publicidad. Sopela ilumina de morado su edificio consistorial durante toda esta semana con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que tiene lugar el jueves, pero hasta el próximo 28 de noviembre el color morado inundará, como decimos, el consistorio de Sopela. Además, de las actividades, que hay varias y nos lo van a contar a continuación, pues también se va a realizar, se va a proceder al colgado de una lona en la balconada del consistorio para recordar también esta fecha. Se trata de varias actividades que organiza el área de acción social, mujer, igualdad y cooperación del Ayuntamiento Sopelostarra para recordar, como decimos, el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas y, según datos de la ONU, en algunos países hasta 7 de cada 10 mujeres sufrirán golpes, violaciones, abusos o mutilaciones a lo largo de sus vidas. Para crear conciencia al respecto y para inspirar acciones que pongan fin a este fenómeno global, cada año se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, el 25N. Poner fin a todo tipo de violencia hacia las mujeres es el objetivo de este día. Desde el Ayuntamiento de Sopela nos sumamos, un año más, a este llamamiento internacional y declaramos nuestro municipio como espacio libre de violencia hacia las mujeres y mostramos nuestro apoyo y solidaridad a todas las que han sufrido esta violencia y para quienes la sufren. Nos ponemos a su disposición para apoyarlas. No vamos a tolerar ningún tipo de conducta violenta hacia nuestras mujeres. Cada vez existe mayor conciencia sobre lo que la violencia contra las mujeres significa. Una amenaza a la sociedad y una violación atroz de los derechos humanos. A medida que más y más personas crean que la violencia contra las mujeres es inaceptable y evitable, a medida que más y más agresores reciban su castigo, el cambio para poner fin a la violencia contra las mujeres se hace más real. No se trata de un asunto que concierne solamente a las mujeres, es responsabilidad de todos nosotros. Y desde Sopela decimos no a la violencia contra las mujeres. Desde Sopela y con motivo del 25N hemos elegido un mensaje muy claro que trasladamos a la sociedad para llamar la atención y este mensaje es por el derecho a vivir sin miedo, sin acosos, sin insultos, sin agresiones, sin violaciones ni más muertes. Todavía hoy
El simple hecho de nacer mujer puede suponer un factor de riesgo para la propia vida. Nuestra sociedad todavía sufre un alto índice de violencia hacia las mujeres a pesar del fuerte esfuerzo realizado para erradicarla de la mano de todas las instituciones. Esto nos indica la necesidad de seguir trabajando en sensibilizar a la sociedad para erradicar esta violencia de nuestro entorno, no solo el 25N, sino todos los días del año, los 365. Pero la violencia en el ámbito familiar contra la mujer y en muchos casos también contra los hijos es un fracaso colectivo como sociedad. Lejos de rendirnos, plantamos cara y lo seguiremos haciendo hasta que logremos ganar esta batalla. Como bien he dicho, Sopela dice alto y claro no a la violencia de estas mujeres, y esta campaña contiene una batería de acciones dirigidas a la sensibilización y a la condena de la violencia contra las mujeres. Así, durante toda la semana, nuestro edificio se iluminará en color morado, con una luz morada. Tenemos una lona colgada en la balconada del ayuntamiento para recordar que es el 25N y todos los días del año debemos luchar contra la campaña contra la violencia entre las mujeres. También tenemos una campaña en las marquesinas de Bizkaibus, en los OPIs del metro de Bilbao, con unas imágenes alusivas de la campaña. Asimismo, contamos con 2 autobuses de Bizkaibus que llevan nuestro mensaje por Turubibe Costa, la UPV y al Hospital de Urduliz. También hemos distribuido entre los comercios de Sopela de la Rabastrera 300 carteles alusivos, como los que se ven aquí. Por la tarde tendremos un acto homenaje de conmemoración en la plaza del Ayuntamiento. Será un acto sencillo, con una lectura resumida del manifiesto que aprobaremos posteriormente en el Pleno, y guardaremos un minuto de silencio de homenaje a las mujeres que sufren violencia, las que han sufrido violencia y les costó la vida, por sus hijos y por sus hijos que también sufren y sufrieron. Además, repartiremos entre las personas asistentes mascarillas de color morado, puntos morados que representan a las mujeres maltratadas o que han sufrido violencia, y además repartiremos guías sobre micromachismos y de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, publicaciones que editamos con el dinero que proporciona el Pacto de Estado contra la violencia sobre las mujeres. Y ahora nos vamos hasta Bilbao, ya que la vicelehendakari, consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha presentado hoy mismo el plan de empleo para la capital vizcaína y ha asegurado que la creación de empleo prevista en los presupuestos debe ir acompañada de calidad, inclusión e igualdad. Afirma que el momento que estamos viviendo nos exige elevar la mirada a todas y a todos, sin excepción, y que hay que emprender de forma conjunta programas transformadores nuevos y distintos, atrevernos a probar, ensayar y consolidar nuevas vías en las que la creación de empleo vaya acompañada por la calidad, como decimos, la inclusión y la igualdad. Y ahora vamos a escuchar sus palabras. Se tratan los presupuestos para Bilbao de cara al año que viene, 2022, y Idoia Mendia ha afirmado esto. Pero no nos queremos quedar en el aquí y en el ahora. El momento que estamos viviendo nos exige elevar la mirada más allá, y esto nos lo exige al conjunto de las instituciones. Tenemos que emprender de forma conjunta programas transformadores, nuevos, diferentes, atrevernos a probar, a ensayar y consolidar nuevas vías en las que la creación de empleo vaya, por supuesto, acompañada de calidad, inclusión e igualdad. Bueno, pues las palabras de Idoia Mendia. Y ahora vamos a escuchar a la consejera de Igualdad, Justicia y no, me dicen que tenemos que ir. Pues bueno, pues mañana se lo cuento. No se preocupen, que se van a enterar de todo. Nos tenemos que marchar, es que no nos da tiempo para más, pero mañana prometo contarles todo lo que iba a contar ahora y más, porque mañana tendremos más temas. Mañana nos vemos. Un besito. Agur.